Buenas tardes a todos. Vamos a concluir el día de hoy con nuestro estudio sobre el documento de Benjamin Kish, uno de los padres de la Iglesia Bautista Reformada o particular del siglo XVII, quien dejó un documento para su iglesia local, las políticas internas de su iglesia local, y que a nosotros nos ayuda a identificar un poco lo que es una iglesia bautista particular, sus características claramente descrito desde las escrituras y cómo una iglesia debe buscar siempre por lo menos identificar su objetivo, su meta. No somos iglesias perfectas, pero nuestro llamado es hacer iglesias perfectas. Sabemos que mientras estemos sobre esta tierra, no vamos a lograr ser una iglesia perfecta, pero sabemos lo que es una iglesia perfecta, por lo tanto, tratamos en lo posible de buscar serlo. Es esa nuestra motivación y es claramente lo que Benjamin Kish trata de mostrar a través de este documento que ya estamos finalizando, porque nuestra proyección como iglesia local es llegar a ser lo que la Escritura dice de lo que es la iglesia invisible. El propósito de la iglesia visible es llegar a ser lo que la Escritura describe de la iglesia invisible. Espero tratemos de comprender un poco el concepto para que no entremos en una pretensión de legalismo, cosas por el estilo, sino un justo entendimiento sobre nuestro llamamiento como iglesia. El documento de Benjamin Kish se llama La gloria de una iglesia evangélica y su verdadera y ordenada disciplina explicada, que es lo que propende a una iglesia, a la gloria de una iglesia. Y bajo el concepto de el poder de las llaves con la disciplina de la iglesia y los deberes de los miembros entre sí, entonces concluye el documento hablando de lo que tiende a la gloria y la belleza de una verdadera iglesia, donde ya hemos visto 14 puntos sobre lo que nos ha dicho acerca de lo que es esto, la gloria y belleza de la iglesia. Nos queda, por lo tanto, un último punto, es el punto número 15, y algunas conclusiones que también voy a mencionar. Y como siempre, tratamos de recordarles, si hay una pregunta, por favor, plantee la pregunta, porque es necesario que cosas como estas, que son, digamos, importantes en cuanto a la identidad que tenemos, porque a la hora de que nosotros estudiemos un documento como este y que se nos argumente desde la escritura, pues nuestro propósito no es simplemente decir qué tan bonito que suena, sino que ese es nuestro llamado también a ser una iglesia que propende por la gloria de Dios. Entonces, 15. La gloria y la belleza de una congregación se manifiestan más cuando se preserva la autoridad de la iglesia y la dignidad del oficio pastoral. Pregunta: ¿cuán grande fue la maldad de la rebelión de Coré? El apóstol habla de algunos que son obstinados, atrevidos, que no tiemblan cuando hablan mal de las dignidades. Así que aquí, finalizando esta identidad que debemos nosotros tener como iglesia, hay un llamado al reconocimiento de la autoridad que Dios delega en las iglesias locales. En este caso, la autoridad que se reconoce en la iglesia es el pastor, la parte oficial del pastorado. ¿Y qué es lo que entonces se requiere en relación al pastor? Bueno, que hay problemas cuando nosotros no reconocemos esa autoridad
y cuando no le damos la dignidad al pastor que por su oficio, no porque es él, sino por lo que ejerce, es llamado a ser reconocido. Esa dignidad pues tiene que ver claramente con lo que la Escritura establece. Hay una dignidad legítima y que nosotros pues podemos decir de alguna manera poco triste y lamentable, que tenemos una tendencia, una inclinación natural en nuestro corazón de irnos al extremo de idolatrar a los hombres, pero después de que vemos eso nos vamos al otro extremo de menospreciar a los hombres que Dios ha puesto en la iglesia. Entonces, cuando andamos en iglesias donde el pastor es presuntuoso, donde es arrogante, donde es altivo, donde se muestra como si fuera de hecho de una materia diferente, los hombres tienden a rendirse a lo que esa persona diga, a someterse ciegamente a lo que esta persona hable, humanamente, y claramente pues esa práctica es una práctica idolátrica, adúltera de hecho, delante del Señor, y lo que conlleva obviamente a que cuando esa persona que está en tal posición defrauda, pues el daño que genera sobre la iglesia o los fieles, pues va a ser muy grande, llevando o conduciendo a la gente al otro extremo, que cuando llegan a iglesias donde el pastor es un pastor conforme o trata de ser conforme a lo que la Escritura dice, entonces se resisten a esa autoridad y quieren simplemente rebelarse a la autoridad pastoral y no se someten. Entonces ahí tenemos nosotros esos extremos de los cuales nosotros debemos cuidarnos. Usted no tiene por qué idolatrarme a mí. Yo no soy perfecto, yo no soy un Dios, yo soy un hombre como usted, como cada uno de ustedes, al que Dios en su misericordia me concedió un lugar en medio de la iglesia donde dirigir la iglesia. Y es por ese lugar que ocupo, por el que yo, conforme a las Escrituras, debo ser respetado y dignificado. ¿Sí? Eso es un equilibrio que nosotros debemos tratar de practicar. No, yo recuerdo, normalmente las personas tienen esa tendencia a una forma de minimizar el valor del pastor llamándolo por su nombre y despreciándolo, como que usted es como cualquier persona, y aunque eso no afecta en realidad, el asunto es que muchas veces sí evidencia la postura de esa persona a menospreciar el don de Dios a la iglesia. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso porque en realidad al final si es un buen pastor no se va a afectar por eso. Si es un pastor que sirve a Dios, eso no lo va a afectar, pero usted sí va a tener problemas delante del Señor por su falta de dignidad frente a la autoridad. Ahora, si el pastor es tirano y ejerce su autoridad con tiranía, pues quien va a tener que dar cuenta de eso es él, delante del Señor, y el Señor va a tratar con su vida, si es que en realidad es un pastor, conforme al propósito que Dios tiene. ¿Qué dice entonces la Escritura acerca de eso? Lo que plantea Benjamin Kish en cuanto a esto es que hay unas autoridades que son puestas por Dios y entonces conecta las autoridades y las huestes espirituales en cuanto a un grado de autoridad superior a las que muchas veces el hombre se levanta y blasfema de ellas, y toma como ejemplo la carta de Judas en el versículo 11, que se levantan contra las autoridades superiores, hablando de huestes espirituales, y blasfeman contra ellas. Entonces dice Judas, versículo 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Hay una comparación entonces que hace Judas frente a cómo se desafía a las autoridades superiores, comparando a aquellos que se levantan contra, hablando de espíritus y hablando de toda esta clase de cosas, los compara en este caso con Caín, que se revela a la autoridad de Dios, con Balaam, que claramente ya lo tenemos un contexto muy grande en nuestra mente de qué hizo Balaam, y Coré, que se levanta contra la autoridad de Moisés en medio del campamento, y por causa de eso la tierra se abre y se traga a él y a toda su familia. Y eso es lo que está tratando de mostrarnos Judas. Frente a eso nosotros tenemos que ser muy prudentes
de contra quién murmuramos, contra quién hablamos y lo que estamos haciendo, si es o no delante del Señor. Frente a eso es lo que nosotros debemos entender en la autoridad que Dios ha puesto en un pastor en medio de la iglesia. Esto no solamente para conmigo, sino cualquier pastor que Dios traiga y levante junto conmigo o después de mí. Eso es lo que nosotros debemos tener claro. Respeto a la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia. En el libro de Números, capítulo 22, versículo 7, dice: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Ya sabemos la historia, termina el versículo 21, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Entonces ahí está la práctica rebelde de Balaam. Dios, dice Benjamin Kish, ha puesto una gloria y una alta dignidad sobre la iglesia y en la autoridad y el poder de la misma. ¿Cuál es la autoridad? Pues lo que dice la Escritura: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Claramente que nosotros debemos esclarecer por el contexto en el que estamos de qué se trata atar y desatar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues en nuestra época se enseña a la iglesia es que tiene que atar demonios y es que tiene que desatarlos y es que tiene que ato, reprendo, encadeno y no sé qué, una cantidad de elementos que no tienen nada que ver con lo que el texto en sí mismo está diciendo y que lamentablemente confunde al creyente en su ejercicio de autoridad. Esto lo vimos, quizás lo podemos ver después también en relación a la autoridad de la iglesia y la que Dios le ha dado cuando el Señor le dice a Pedro que te daré las llaves del reino y todo lo que ates y todo lo que desates. Es el mismo contexto. ¿De qué se trata? Pues del poder que Dios le ha dado a la iglesia de predicar el evangelio, de abrir el reino y de cerrar el reino. A quien le predique el evangelio se le está abriendo el reino, a quien se le niegue predicarse el evangelio se le está cerrando el reino. Además de eso, en cuanto a la disciplina eclesiástica, cuando se ejerce tal disciplina, cuando nosotros ponemos en disciplina o excomulgamos a alguien, estamos como iglesia ejerciendo un poder. O cuando recibimos un nuevo miembro en la iglesia, estamos abriendo el reino. Eso es atar, desatar, abrir las llaves del reino y cerrar las llaves del reino. De eso se trata. ¿Por qué Pedro se le dice que él abriría, él se le entregarían las llaves y abriría las llaves, la puerta del reino? Porque es él quien en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, comienza y abre la puerta de la predicación del evangelio después de la venida del Espíritu Santo, y es él quien comienza la predicación del evangelio a todos los que están ahí. Eso es otro tema, pero el asunto es ese, para que entendamos un poco de lo que se trata atar y desatar. No se trata de pelear con demonios, de atarlos, de pisarlos, de nada de esta clase de cosas. Esos son imaginaciones de hombres, que es lo que precisamente Judas en su carta está condenando, que ellos blasfeman de las potestades superiores como si tuvieran cierto poder. Habla de ciertos hombres y dice: cuando el ángel ni siquiera se atrevió a decir nada, sino que dijo: el Señor te reprende. Frente a eso es que nosotros debemos comprender el valor de la autoridad. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice: y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, despreciando el señorío. Para nosotros, vuelvo y lo repito, o vuelvo y lo digo, ya que es una redundancia, el asunto aquí es que es muy difícil, dados ciertos factores a nuestro entorno, el poder reconocer y respetar el señorío. ¿Sí? Nos cuesta desde casa, por nuestra naturaleza caída, el hecho simple de someternos a nuestros padres, el hecho simple de una mujer someterse a su esposo, el hecho simple de someternos a una autoridad de gobierno, el hecho simple de someternos ahora a la autoridad en una iglesia a través de un pastor. El pastor dice algo y usted, ¿quién se cree para mandarme a mí? ¿Quién es usted para decirme lo que debo o no debo hacer? Bueno, en realidad yo no me creo nada ni soy nada, porque mi autoridad o la que yo ejerzo deriva, así como el político de la Constitución, la mía deriva de la Constitución de la iglesia, que es su palabra.
Y cuando un pastor habla, debe hablar conforme a la Escritura, porque su autoridad no es de él mismo, sino por la Escritura. Entonces nosotros aplicamos esa autoridad y cuando le decimos a los hermanos, deben seguir cierta regla de conducta conforme a lo que se llama a un creyente a vivir en la fe, pues por lo menos se espera de ellos que respondan positivamente a tal llamamiento. ¿Sí? ¿Por qué? No porque el pastor lo diga, sino porque el pastor simplemente es un vocero de la ley, es un vocero de la palabra y está transmitiendo lo que la Escritura dice y por lo tanto ustedes deben someterse a eso. ¿Sí? Les guste o no, apruébenlo o no. ¿Por qué? Porque es que la autoridad viene de la Escritura, que es algo con lo cual nosotros luchamos por nuestra postura muy, podríamos decir, emocional y sentimental de todas las cosas. Tratamos de, somos muy sentimentalistas y entonces todo lo tenemos que pasar por el filtro de que si yo lo siento, de que si yo lo experimento, entonces sí, pero cuando no lo experimento, entonces no. Pero el tema acá, cuando nosotros hablamos de leyes, usted no para en el semáforo en rojo porque lo sienta o no, sino porque le toca. Y si no lo hace, entonces, lo mínimo que le puede pasar es un comparendo. De ahí para adelante, un accidente, cualquier muerte, cualquier clase de cosas, que para eso está dada la ley. Entonces usted no para en el semáforo simplemente porque lo siente. Ay, es que sí, hoy siento parar en los semáforos en rojo. No, usted para porque tiene que parar. Asimismo, se trata con la Escritura. ¿Por qué nosotros venimos al servicio el domingo? No porque lo sintamos o porque, ay, sí, yo experimento. Sí, debería ser así, claro. Pero el asunto es que es más porque entendemos que la Escritura nos manda a hacerlo. Entendemos que el Señor está en medio de nosotros, que el Señor nos ha mandado ciertas regulaciones por las que nosotros debemos vivir. ¿Por qué nos casamos? ¿Por qué realizamos una ceremonia? ¿Y por qué tenemos esos asuntos legales y todo esto? No porque simplemente hay un sentimiento, sino porque la ley lo establece y debe manejarse de cierta manera. Así que por eso es tan complejo para nosotros comprender un poco lo que la Escritura dice, porque la Escritura es dada en el ambiente de un pensamiento mucho más claro en el sentido de someterse al señorío. Para nosotros, el hecho de señorío nos impulsa más bien a rebelarnos, a hacer una anarquía. Pero en el contexto del Medio Oriente o del Lejano Oriente, todo ese contexto hacia ese sector, ellos entienden mucho más el tema del señorío. Y una persona que se le decía señor, pues era señor y tenía que someterse y respetarse. Usted ahorita le dice señor a cualquiera. Sí señor, no señor. Y aunque tiene algunas características de respeto, pues en realidad usted no va a hacer lo que esa persona le diga simplemente porque usted le dijo sí señor o no señor. Y por eso debemos ejercitarnos en esa tarea. Debemos ejercitar nuestro corazón para que se someta. Ahora, el sometimiento en el sentido práctico de las cosas es al pastor. Pero cuando la Escritura nos llama a someternos unos a otros. Y eso es importante también reconocerlo. Porque usted puede someterse a mí, pero no someterse a su esposo. Y ahí tendremos problemas. Porque si usted entiende que el someterse a mí como pastor en este caso, debe llevarle a someterse a su esposo. Y yo, como la autoridad en la iglesia, puedo llamar su atención porque usted no esté practicando tal mandamiento. ¿Ven? Hay una conexión clara entre todo esto. Y nosotros debemos claramente, por lo que la Escritura nos enseña, vivir conforme a esa regla y saber que es necesaria para nosotros y que hace parte de nuestra vida. Y que nosotros, al encontrarnos frente a esa posición de sujeción, lo que estamos haciendo es reconociendo mayormente el señorío de Cristo. Porque si nosotros no nos sometemos a los hombres que vemos, ahora ¿cómo vamos a someternos a Dios que no vemos? Y puede que usted, aquí en la iglesia, usted se comporte como todo un ángel, pero fuera de la iglesia sea un ángel pero caído y bastante rebelde y desobediente, y pues en realidad eso no va a funcionar de nada, no va a servir de nada. El asunto es que a través de la autoridad, todas las autoridades que por Dios han sido impuestas, usted entienda que está sometido a la autoridad divina, porque para eso está esa forma didáctica que el Señor utiliza para que nosotros vivamos sobre esta tierra. No sé si he sido claro. La idea es que usted comprenda
que esto no es simplemente un ejercicio tiránico y caprichoso de un hombre que se para delante de ustedes a poner reglas y normas simplemente para complacerse a sí mismo. ¿Sí? Yo no me paro acá a decirles lo que hacer porque yo sea el súper perfecto o porque yo sea el que tiene toda la claridad. No, yo lo hago porque conforme a lo que el Señor me está dando, yo les doy a ustedes para que ustedes vivan conforme a la regla de la Escritura. Eso es lo que nosotros debemos entender, que eso es bueno, el someternos es bueno. Recibimos muchos beneficios a través del sometimiento. ¿Qué pasa con el que es rebelde? Pues desprecia, como dice Pedro, el señorío, lo menosprecia. Y entonces, así como la parábola que contaba el Señor, de que le habló al hijo, veías esto, y él le dijo, sí, sí voy a ir, pero no fue. Así hay mucho cristiano, si podemos decirlo, que uno le dice, hermano, es que usted debe vivir de esta manera, debe hacer esto, debe practicar tal cosa, y dice sí, pero en realidad no lo está haciendo. Eso es despreciar el señorío. O ni siquiera eso, a veces son rebeldes abiertamente y se paran delante de cualquiera y reniegan de las autoridades, van en contra de la autoridad y pues cada uno va a recibir el fruto a su extravío, dice la Escritura. Obviamente hay mecanismos por medio de los cuales las iglesias manejamos esa clase de rebeldía. ¿Qué dice Benjamin Kish? Además del oficio pastoral, es un oficio de dignidad. Se les llama gobernantes, que es lo que traduce obispos, ángeles y padres. Por lo tanto, despreciar a la iglesia o al pastor es una gran maldad y una injuria a Cristo y tiende al desorden y a la confusión. Usted debe estar claro que para mí no es fácil decirle esto. ¿Sí? Para mí no es sencillo lo que le estoy diciendo. Lo estoy diciendo aquí a fuerza de mi voluntad. Porque yo sé que esto puede sonar pretencioso y que yo estoy buscando que usted haga lo que yo quiera. El asunto es que no es así. Y trato de manejarlo de la manera más prudente, diría yo, para que no lo tomen de mala manera. Pero, ¿cuál es nuestro argumento? Pues la misma Escritura. La Escritura nos llama gobernantes, es decir, que tenemos un oficio de gran dignidad, de gran responsabilidad como gobernantes en medio de la iglesia, en la toma de decisiones, en la guía del pueblo, en la enseñanza, en todo lo que nosotros hacemos, hay una gran responsabilidad y un gran peso sobre nosotros o sobre, en este caso, sobre mí como pastor suyo. Y por eso hay una búsqueda constante de poder cumplir y suplir el recurso necesario para su vida, porque a mí se me va a pedir cuenta de eso. Yo, como pastor, voy a ser juzgado por ser pastor y se me va a demandar la responsabilidad de su alma, ya que no es cosa pequeña. Y lo que yo le estoy enseñando debe ser, por lo tanto, en conformidad con lo que la Escritura enseña, o por lo menos, hermano, en lo mayor posible que se pueda. Por eso es importante entender esa dignidad del peso de la responsabilidad con la que un pastor carga. Por eso es tan gracioso muchas veces encontrarse con hombres que presumen de ser pastores, pero son unos cobardes simplemente, porque no saben el lugar al cual se están enfrentando o se enfrentarían al ser pastores. Uno como pastor que vive el ministerio pastoral, cuando ve a aficionados, hombres que presumen el ser algo que no son, lo que a uno le da es tristeza y lamenta tal hecho, porque es triste ver que por la afición de simplemente pararse al frente y ser visto, ser reconocido, ay, es que predica y cómo enseña y a darse ínfulas y a darse un nombre, eso no es ser pastor. Y por eso es algo que se debe hacer con mucho temor. Ahora, en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es el ángel de la iglesia en Éfeso? Ahora, cuando nosotros decimos que es el ángel,
El ángel es el pastor de la iglesia, en este contexto. Pero no es el ángel en el concepto occidental de ese pensamiento. Porque muchas veces se llega a pensar entonces que el pastor es santo y tiene alitas y una aureola en la cabeza y que mejor dicho no peca porque es un ángel. Ay, el pastor es un ángel, por ese concepto occidental de ángel. Ay, el pastor es un ángel. No, en el sentido bíblico, en su contexto, a lo que se refiere a ángel, es porque la palabra ángel es mensajero. Y eso es lo que somos. Nos paramos acá como mensajeros. Estamos proclamando la enseñanza. No porque seamos seres angelicales en un nivel espiritual diferente al suyo. No, sino por el oficio. El oficio de llevar un mensaje, de predicar un mensaje. Es en ese sentido que tanto Apocalipsis como claramente Benjamin Kish utiliza el concepto de ángel. Es un enviado de Dios para que lleve el mensaje de Dios a la iglesia. Está en medio de la iglesia. Ahora, a la iglesia, ¿cómo se le llama? Candelabro o candelero. El candelero porque alumbra una región. Nosotros somos un candelero en Engativá, podemos decir. Y por eso si usted sigue leyendo Apocalipsis se va a dar cuenta que si no se arrepiente va a quitar el candelero, es decir, la iglesia va a ser cerrada y todo lo que tiene que ver con esas figuras que es importante que nosotros reconozcamos. Ahora, ¿usted es un candelero? En el sentido literal, no, obviamente no. En el sentido figurado, sí, porque usted es luz, somos llamados a ser luz. De la misma manera, yo no soy un ángel en el sentido de que muchas veces la toman, sino en el sentido de su oficio, del ser un mensajero en la iglesia. A eso es que se refiere el ángel. Luego de Timoteo, 1 Timoteo 3:5, que nos habla de gobernar, dice, pues el que no gobierna o no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces es un gobierno que ejerce el pastor sobre la iglesia, por eso es llamado gobernante. Y el pastor también es llamado padre, en el sentido de una paternidad espiritual. Es el que alimenta la casa local, la iglesia local, por lo tanto es el que provee ese recurso espiritual. Dice Pablo en Hechos capítulo 23, versículo 5, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, a un padre de tu pueblo, en este caso a alguien que está en autoridad. A eso se refiere en cuanto a la responsabilidad que tiene el pastor y que por esa responsabilidad y ese compromiso, esa tarea que ejerce, pues la iglesia debe responder dándole su debida dignidad. Por último, la belleza y la gloria de una verdadera iglesia se manifiesta cuando la santidad, justicia, caridad, humildad y toda verdadera piedad son predicadas con insistencia, literalmente puestas sobre la mesa, mostradas, la conciencia de cada miembro y son visibles en el ministro, también que todos luchen por abundar en ello con su máximo cuidado y diligencia, es decir, que cada una de estas virtudes, santidad, justicia, caridad, humildad y toda verdadera piedad, no es algo que tenemos oculto, es algo que se evidencia en cada creyente así como en el ministro. Cada creyente debe mostrar las características del reino de Dios, de cómo nosotros como cristianos somos llamados a vivir. El Salmo 110, versículo 3, dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Nos ofreceremos voluntariamente. Vivimos para Dios de manera voluntaria. Damos testimonio y fe de lo que somos en nuestra vida permanentemente y voluntariamente. Primera de Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La vida del creyente, la vida del ministro debe estar siempre alineada con estas virtudes que como creyentes somos llamados a poner
a plena vista y a insistir en ellas, a vivir conforme a ellas. Un creyente que no vive conforme a estas verdades, ¿qué debemos hacer? Llamar la atención de ese creyente. Debe ser un creyente piadoso, un creyente devoto, un creyente justo, un creyente que vive conforme a las virtudes del reino de Dios. ¿Preguntas? Sí, entonces claro que no soy un ángel, parezco un ángel, pero no. Vale, vamos con la conclusión entonces de lo que nos dice este folleto. Dice, sabed hermanos míos que el Señor ama las puertas de Sión, más que todas las otras moradas de Jacob. Por lo tanto, la adoración pública a Dios debe ser preferida antes que la adoración privada. ¿Sí? Es decir, es más importante cuando la iglesia es iglesia y se reúne como iglesia en la adoración pública, porque aquí se edifica el templo donde Dios viene a morar y a manifestarse, que la adoración privada. No que no haya adoración privada, pero es más importante la adoración pública para nosotros como iglesia. Por eso es que él cita el Salmo 87, versículo 2, ama a Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Las puertas de Sión, Jerusalén. Cuando el pueblo está reunido, sí, las moradas son importantes. Las reuniones en casa, los devocionales, lo que hacemos en casa, en nuestra oración privada, en nuestra lectura privada. Pero es más importante cuando la iglesia se reúne, se hace un templo donde Dios, a través de su Cristo, se manifiesta. Y dice entonces él, esto supone que debe haber una iglesia visible. Supone que debe haber una iglesia visible donde esas piedras vivas se reúnen. Supone que con frecuencia se reúnen para adorar a Dios. Que por lo menos tiene un ministerio ordenado conforme al orden y un anciano ordenado, designado para administrar todas las ordenanzas públicas. Es decir, que eso es lo que da orden a la iglesia. Estos que procuran adorar al Señor se reúnen constantemente para adorar al Señor con frecuencia y dentro de ellos se reconocen como creyentes y dentro de ellos reconocen al pastor designado para que administre las ordenanzas públicas. Cuarto, además que todas las personas tienen plena libertad para reunirse con la iglesia y participar de todas las ordenanzas, salvo de las ordenanzas que pertenecen peculiarmente a la iglesia. Pues nosotros sabemos que hay una iglesia que se debe reunir. La iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros. Para ser iglesia debemos estar juntos. Y en el lapso de la semana somos piedras vivas caminando por la ciudad, pero el día del Señor nos reunimos todas esas piedras y edificamos un templo, y en el templo la Shekinah, la gloria, la presencia de Dios se manifiesta como Cristo lo ha prometido, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que nosotros debemos tener claro. Dios, pero es que Dios está en todo lugar y Dios puede ser adorado en todo lugar. Sí, pero Dios ha establecido un lugar, un día, un momento donde manifestar su gloria, y es en medio de la iglesia reunida. Por eso es importante que nosotros sepamos lo que es la iglesia visible para participar con ellos. En Nehemías capítulo 9, versículo 2, Nehemías capítulo 9, versículo 2, dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Se juntaron y juntos entonces comenzaron a ser el pueblo de Dios. ¿Cuáles son entonces esos elementos que como iglesia peculiarmente practican? Es decir,
vienen todas las personas, se reúnen el día del Señor, pero hay cosas, ordenanzas que pertenecen solamente a la iglesia. Está la iglesia visible, pero está la iglesia invisible. Están los miembros reconocidos en medio de una iglesia. Ahora, ¿qué es lo peculiar? La cena del Señor. No todos los que vienen a un culto participan de la cena del Señor. No todos participan de la santa disciplina, dice Benjamin Kish. Y los días de oración y ayuno. Hay elementos y prácticas que se dedican a la iglesia. Las asambleas, que solamente participa la iglesia o la membresía de la iglesia. La antigua iglesia, dice Benjamin Kish, se separaba entonces de todos los extranjeros y participaban ellos como iglesia independiente. Habían cosas que se pueden compartir, pero hay otras cosas que no se pueden compartir, sino solamente que pertenecen a la iglesia local. Sin embargo, otros o todas las otras personas pueden asistir a todas las demás ordenanzas públicas con la iglesia. La oración pública, la lectura pública, la predicación pública de la palabra y el canto público de alabanzas a Dios, como se ha demostrado anteriormente. Hermanos míos, ¿pueden otros unirse en oración con nosotros y no alabar a Dios con nosotros? ¿De qué otra manera pueden ser convertidos los pecadores y pueden crecer la iglesia, sino a través de esto? Pero, dice él, oh hermanos míos, permítame rogarles que muestren lo mucho que valoran y estiman la adoración pública a Dios. Motivos para la adoración pública a Dios. Primero, ya que Dios así lo prefiere o tiene tan grande estima por su adoración pública. ¿Por qué es importante la adoración pública? Porque para Dios es importante la adoración pública. Por eso es importante. Ese es el primero. Segundo, porque se dice que Él habita en Sión, en su habitación para siempre, el lugar donde habita su gloria. Porque es importante entonces la adoración pública, porque Dios está en medio de esa adoración pública. El Salmo 132, versículo 13, dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. El Salmo 26, 8, Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de tu morada o de la morada de tu gloria. Es importante entonces, primero, porque para Dios es importante. Segundo, porque Dios está en medio de la adoración pública. ¿Vamos claros hasta ahí? Tercero, Dios es más glorificado ahí, en su templo. Todo dice gloria, mi alabanza en la gran congregación. Dios es glorificado allí, en medio de su templo. El Salmo 29, versículo 9, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. Salmo 22, 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Allí está Dios. Allí, cuarto, está la mayor presencia visible de la gracia de Dios. En medio de la iglesia, en medio del templo, está la mayor presencia visible de la gracia de Dios. ¿Y a qué nos referimos o a qué se refiere él con la presencia visible? Una presencia eficaz. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Es decir, que como en medio de la congregación donde se celebra, se adora, se glorifica el nombre del Señor, su presencia es real porque Él da a conocer quién es Él a través de la enseñanza. Éxodo 20, 24. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, esto es supremamente importante, donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Dónde prometió él que la memoria de su nombre estaría, sino en medio de la iglesia? Y entonces ahí nos bendecirá. Por eso es importante cuando nosotros nos reunimos como templo.
Allí hay más de su íntima presencia. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, Él camina en medio de los 7 candeleros o candelabros de oro, como lo dice Mateo 18, donde están 2 o 3, y como dice Apocalipsis 1:13, en medio de los candeleros de oro está el Señor. Es importante que nosotros reconozcamos eso porque es la presencia misma. Todo lo que nosotros nos encontramos en el Antiguo Testamento, cómo la presencia de Dios se manifiesta en el pueblo, cómo opera la presencia de Dios, cómo se da a conocer, todo eso era simplemente una sombra y un tipo de lo que nosotros como iglesia vivimos en el presente. La presencia de Dios está aquí, la gloria de Dios está aquí, su Espíritu está en medio de nosotros. Aquí, dice Benjamin Kish, están las manifestaciones más claras de la belleza de Dios, las cuales hicieron que el santo David deseara habitar allí para siempre. Y ahí es donde también vemos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 cómo Cristo está en medio de la iglesia. Él está aquí. ¿Y dónde quiere estar usted? Pues donde Dios esté. El creyente anhela, desea estar donde Dios está. Y si Dios ha prometido estar en medio de la iglesia, pues ¿a dónde debemos ir? A la iglesia y congregarnos como iglesia. Antes era el templo de Salomón o el templo de Zorobabel o el tabernáculo, pero hoy día es la iglesia, porque la iglesia es el templo de Cristo. Y Él ha dicho que es ahí donde Él se va a manifestar. Por eso es contradictorio cuando una persona dice ser creyente, pero dice, no, yo me congrego solo en mi casa porque es que en la iglesia hay mucho hipócrita, hay mucho falso, hay mucho mentiroso. Y tenemos que decir, sí, ven para que seas uno más de esos hipócritas, que nos reunimos y que adoramos a Dios, porque todos estamos siendo transformados, siendo cambiados por Dios. Aquí no vamos a negar que no estamos luchando y que somos todos ya casi glorificados. No, todos estamos luchando. El asunto, lo que hace la diferencia es que Dios ha prometido estar en medio de nosotros. Y vuelve el asunto de las emociones y los sentimientos. ¿Qué hace el carismático o el pentecostal con esa descripción? Es que hoy sí sentí al Señor. Hoy la alabanza estuvo buena porque sentí la presencia de Dios. ¿Y cómo lo sintió? No, unas cosquillitas en el estómago. No, un fuego que me ardía en el pecho. No, yo temblé. No, yo hablé en lenguas. No, y siempre tratan de justificar que la presencia de Dios es con alguna clase de experiencia que les ayuda a ellos, según dicen, a confirmar que esa presencia de Dios fue real. Para nosotros no necesitamos ninguna clase de cosas porque estamos sometidos a la autoridad de la Escritura. Y la Escritura nos promete, voy a estar con ustedes, estoy en medio de ustedes. No necesitamos más. No necesitamos una experiencia. Ya el Señor lo prometió. Y si Él lo dijo, así es. Nos quedamos ahí. Señor, tú dijiste estás en medio de nosotros, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque no tengamos ninguna clase de experiencias como esa, estamos completamente seguros de que Dios está aquí. Gracias por echar agüita. Ajá. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. Así es. Que sentirlo es como estar en la casa y yo siento que está mi esposa, pero ella no me habla a mí. O ella me siente a mí y yo no le hablo a ella. O siento que están mis hijos porque escucho que se mueven por ahí. Pero eso no es nada, a que ellos se acerquen a mí y hablen conmigo. Exacto. Igualmente la presencia de Dios está en que Él me hable a mí y no en que yo sienta las emociones porque escucho una buena música o por otras cosas que se dan dentro de la iglesia. Claro. Sí, porque yo puedo sentir muchas cosas escuchando a Vicente Fernández o escuchando, no sé, alguna clase de cantante y puedo sentir muchas cosas, ¿sí? El asunto es que en realidad nosotros como iglesia debemos basarnos en el razonamiento claro de que Dios ha prometido estar en medio de nosotros. ¿Sí? ¿Entiendes? Es claro, ¿no? Dios está en medio de nosotros. Ya. ¿Qué más necesitas para creer eso? Si Dios lo ha dicho. ¿Dios va a mentir?
Dios lo prometió. Muchas veces como iglesia no entendemos la importancia de reevaluar ciertos conceptos, ciertas ideas. Y entramos en emocionalismos y en cosas que nos conducen. Entonces, cuando no siento nada, empiezo a frustrarme, a amargarme, a aburrirme. Es que en esa iglesia yo ya no siento nada. Es que yo ya no siento al Señor. Es que yo no siento paz. Es que no siento no sé qué, no siento alguna cosa. Siempre estamos tratando de manifestar alguna forma en que confirmemos o no la presencia de Dios. Exacto, justificarnos, simplemente. En el Salmo 27, versículo 4, dice el salmista: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Fíjese la forma en que lo plantea el salmista, que es interesante. Una cosa le he demandado a Dios, esta buscaré. ¿Y cuál es la demanda? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahí no dice, y para sentir su presencia, y para experimentar el poder de Dios. No. Mi determinación es estar en la casa de Jehová todos los días. ¿Cómo contemplo la hermosura de Jehová? ¿Cómo inquiero en su templo? ¿Cómo yo puedo aprender y saber más de Él? ¿Cómo yo puedo conocerle mejor? Esa es la preocupación del salmista, y esa debe ser nuestra preocupación también. El saber más acerca de Dios, de las promesas del Señor. Sexto, por cuanto se dice que Dios añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos en los días de los apóstoles. ¿Quién es el que obra? Pues si Dios, hermanos, es quien está añadiendo cada persona a la iglesia de los que han de ser salvos, y si nosotros no vamos a la iglesia, ¿qué quiere decir eso? No me responda. Simplemente analícelo. Dios está añadiendo a los que son salvos, pero yo no voy. Eso es lo que Hechos capítulo 2, versículo 47 nos dice. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Séptimo, allí está la mayor ventaja espiritual que se puede obtener. Cuando vamos y nos reunimos como iglesia, cuando nosotros como pueblo nos reunimos, dice entonces el Salmo 133:3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? En el monte Sión, en la iglesia. La iglesia es el monte Sión, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial que un día descenderá del cielo y se establecerá en la tierra. Ahora, no como el dispensacionalista lo dice, que la nueva Jerusalén es una ciudad hecha físicamente en cuadrado y que va a descender y se establece. No, la ciudad somos nosotros. La nueva Jerusalén somos nosotros, cada creyente, cada uno de nosotros es una piedra que adorna la ciudad celestial. Somos el río de cristal, las calles de oro, somos nosotros, el pueblo de Dios. No es literal, para que no se confundan, y aunque no estamos hablando de escatología, pero el asunto es que hay conceptos que a veces nosotros trastocamos y nos ayudan, más bien no nos ayudan, nos limitan el entendimiento de lo que es la iglesia y la gloria de la iglesia. Si nosotros no estamos esperando que descienda una estructura de paredes y de calles y que se establezca acá, porque somos nosotros. De quien está hablando la escritura es de la iglesia, del pueblo de Dios, del templo, que es lo que está tratando de mostrar, y por eso la estructura que se describe es perfecta, porque la iglesia debe ser perfecta, santa, sin mancha, sin contaminación, y por eso se describe en esa perfección. Salmo 132:15, bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Ahí tenemos la ventaja. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna cuando la iglesia se reúne. Aquí es que usted recibe el alimento espiritual, el pan,
el maná que desciende del cielo, el alimento espiritual. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y cuando usted se reúne como iglesia, entonces está siendo alimentado de esa manera, como dice, ahí es donde yo voy a enviar y los voy a saciar de pan. Que lamentablemente eso escasea en muchas iglesias donde no se habla la escritura, sino que simplemente no se les da pan, sino una colombina para que entretener a la gente, y no los alimenta, no los ayuda a crecer, sino que simplemente los mantiene entretenidos. Salmo 73, versículo 16 y versículo 17. Cuando pensé, para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Dónde nosotros entendemos la diferencia entre el que no conoce a Dios y el que lo conoce? Cuando venimos aquí. Ahí está la diferencia. Y vamos entendiendo claro. Moviéndome en el día a día junto con ellos, que el malo, el corrupto, el mentiroso, el adúltero, vive y le va bien. Prospera, dice el salmista. Le va bien. No teme a Dios, pero le va bien. Y dice, y casi resbalaron mis pies cuando vi eso. Pero cuando entré en la casa del Señor, comprendí el fin de ellos. Es cuando nosotros nos reunimos como iglesia que aprendemos a identificar el verdadero valor de las cosas. ¿Qué es valioso? Para mí no es valioso hacerse rico o hacernos muy poderosos. Lo valioso es que el Señor ha provisto a mi lado un grupo de creyentes, de hermanos que junto conmigo alabamos y glorificamos al Señor. Que salimos del esquema de este mundo, de la práctica diaria de este mundo, de lo que es común para la gente de este mundo. Y decidimos ir en contra de la naturaleza de este mundo y glorificar a Dios y servirle a Él como iglesia. Octavo, allí recibió usted su primer aliento o vida espiritual. Muchas almas nacen diariamente de Cristo. Ese bien que es extensivísimo debe ser preferido, pero ese bien del cual la mayoría participa es extensivísimo. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Dice el Salmo 34:3. Y luego, los carbones encendidos pronto se apagan si son separados. Cuando nos reunimos como iglesia, nos estamos avivando los unos a los otros, nos estamos animando los unos a los otros, nos consolamos. 9. Hermanos, como observa un teólogo digno, la iglesia en su adoración pública es lo más parecido al cielo, especialmente en el canto de las alabanzas a Dios. ¿Qué estima tienen también las dignidades de Dios en la antigüedad por la adoración pública a Dios? Anhela mi alma y aún desean con ansia los atrios del Señor. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Salmo 84, 1 y 2. 10. Vea cómo las promesas de Dios pasan por Sión, oh su iglesia. El Señor te bendiga desde Sión. Oh, que nada los desanime al guardar en los postes de la entrada de Cristo. El Salmo 35 es una referencia bien interesante sobre este tema, porque nos lleva a mirar el privilegio y deleite que tenemos nosotros al entrar en la presencia de Dios. Y quiero leer este Isaías 35, versículo 1 al 10. Dice, se alegrarán en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos.
Eso es lo que en la iglesia encontramos. Eso es lo que debemos decirnos unos a otros. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco será convertido en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Eso es lo que es la iglesia. Eso es lo que el Señor ha prometido a su iglesia. Eso es lo que experimenta la iglesia. El Salmo 128:5, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Isaías 51:3, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Proverbios 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Así que este es un llamado claro para que nosotros valoremos lo que como iglesia hacemos. Cuando nos reunimos, nosotros no estamos pensando, ¿a qué hora va a acabar el pastor? Aunque ya me pasé, pero ¿a qué hora va a acabar? ¿Qué está pasando? El pastor se está alargando mucho. El asunto es que la importancia y el valor que nosotros le demos a la iglesia es una muestra de que somos iglesia, de que somos creyentes. Dice, David prefería estar en el umbral de la casa de Dios que morar en las tiendas de impiedad. Es decir, que David prefería estar en la iglesia, aún estar parado en la puerta, pero estar en la iglesia. Así me toque lavar los baños, así me toque estar limpiando los pies de los que entran, pero prefiero eso. Prefiero eso que estar en otro lugar. Además de esto, por amor al Señor, no descuiden también la devoción privada. Es nuestra prioridad la iglesia, la reunión de la iglesia, la adoración pública, pero esto no quiere decir que descuidemos la adoración privada. Salmo 87:4. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Es decir, que los lugares donde día tras día nosotros en casa oramos, la oración familiar, la lectura bíblica familiar, dice él, oren para que sean capacitados para la adoración pública. Vengan de sus aposentos a la iglesia. Usted enseña a su hijo o a su hija cuando viene a la iglesia a adorar, cuando usted lo hace en casa, cuando usted sienta a su hijo, a su hija, cuando se sientan como familia y juntos leen la Biblia y juntos oran. Está enseñando a su familia lo que tiene que hacer en público el día del Señor con la iglesia. Eso es lo que pasa cuando nosotros adoramos en casa. Nos ayuda en nuestra adoración pública. Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué significa todo lo que hacen en público si no son de aquellos que mantienen la adoración a Dios en sus propias familias? Jeremías 10:25. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob y devoraron, le han consumido y han asolado su morada.
Dice entonces él, oh, no descuiden la oración, la lectura y la meditación. Y cuiden también de educar y catequizar a sus hijos. Y vivan como hombres y mujeres que están muertos a este mundo y anden por amor al Señor como es digno del Evangelio. Efesios 6:4, Filipenses 1:27. Asegúrense de que el celo y el conocimiento vayan de la mano. Una buena conducta y una buena doctrina van de la mano. Estas dos juntas son mejores que una sola. Hermanos, el que hace de la palabra de Dios su regla en todo lo que hace y de la gloria de Dios su fin en lo que hace, tendrá el Espíritu de Dios como su fuerza. Esto es como el cordel de 3 hilos de Salomón, que será uno solo o serán 3. No puede ser Dios, o no pueden ser 2, ni pueden romperse. Eclesiastés 4, 9 al 13. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Así que no olvidemos lo importante de nuestra vida práctica, pero de nuestro conocimiento de la palabra del Señor, que nos ayuda en esa vida práctica. Quería acabar hoy. ¿Alguna pregunta? Usted puede conseguir este libro ahí en la vitrina. Si usted lo quiere llevar, ahí lo puede comprar, lo puede leer, lo puede estudiar, lo puede repasar. Es lo que hemos estado viendo y es importante que la iglesia sepa todas estas cosas, porque es lo que es ser iglesia. ¿Sí? Bien, como no hay preguntas y todos entendieron todo, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por lo que tu palabra nos enseña, por tu bondad y por tu misericordia, porque a través del estudio, Señor, podemos identificar lo que somos como iglesia. Ayúdanos para que día tras día nos ajustemos más a ese modelo bíblico, que podamos vivir día tras día reconociendo esa necesidad y creciendo en entendimiento y vivir de tal manera que nuestras vidas como iglesia puedan ser esa representación genuina de lo que tu palabra nos enseña. Gracias por la vida de mis hermanos y ruego que nos ayudes a todos a perseverar en este propósito. En Jesucristo te lo pedimos. Amén.